Mi nuera me gritó por teléfono: «Vieja, usted no hace nada por esta familia». Me llamo Concepción, tengo 72 años. Lo que ella no sabía es que, en silencio, yo pagaba el futuro de sus 4 hijos. Aquella mañana de martes olía a gloria. Olía a pan recién hecho, a canela y a naranja. Desde que Julián, mi marido, se me fue hace 5 años, mis mañanas huelen a recuerdos. Él y yo levantamos un negocio de la nada, Pan y Corazón, le pusimos. Empezamos con un hornito de segunda mano y una amasadora que hacía más ruido que un tren viejo. Hoy, esa cadena de panaderías es el sustento de muchos, pero para mí, el verdadero tesoro sigue estando en el calor de mi propia cocina. Estaba preparando un pan de muerto, aunque faltaran meses para la celebración. Era el favorito de mis 4 nietos, Mateo, el mayor, de 14, los gemelos, Lucas y Santiago, de 10, y mi pequeña Valentina, de 7. Me encantaba ver sus caritas de felicidad cuando llegaban los fines de semana y encontraban la mesa puesta con sus panes individuales, cada uno con su nombre escrito en azúcar glass. Ese martes yo estaba particularmente feliz. Mi hijo Mateo me había llamado el día anterior, con esa voz bajita que usa cuando habla a escondidas de su mujer, para decirme que el sábado vendrían todos a comer. «Mamá, los niños te echan de menos», me dijo, y yo le creí. Mi corazón de abuela, tonto y optimista, se infló de alegría. Pasé toda la tarde del lunes limpiando la casa, poniendo sábanas limpias en el cuarto de huéspedes y comprando los ingredientes para hacer su comida favorita: mole con pollo y arroz rojo. El martes me levanté a las 5 de la mañana, como en los viejos tiempos, para amasar. La cocina estaba inundada de esa luz suave del amanecer que se cuela por la ventana que da al jardín. Mientras mis manos, ya arrugadas y manchadas por la edad, trabajaban la masa con la misma maña de siempre, yo tarareaba una vieja canción que le gustaba a Julián. Miraba la foto de mis 4 nietos en el refrigerador, sus sonrisas llenas de dientes chuecos y de vida. Por ellos, todo valía la pena. Por ellos, yo movía cielo, mar y tierra sin que nadie lo notara. Sobre todo, sin que su madre, Lorena, lo notara. Mi relación con Lorena siempre fue complicada. Ella es una mujer moderna, de esas que viven en las redes sociales, preocupada por las apariencias, por la marca de la ropa y el coche del año. Yo, en cambio, soy una mujer de otra época. Visto con mi delantal manchado de harina, mis zapatos cómodos y mi pelo blanco recogido en un chongo simple. Nunca me entendió. Para ella, yo era solo la viejita que vivía en una casa demasiado grande para una sola persona, una reliquia del pasado de su marido. Lo que Lorena no sabía, y lo que mi hijo Mateo me había rogado que mantuviera en secreto, es que esa viejita era la que pagaba la carísima colegiatura del Instituto Bilingüe San Patricio, el colegio privado al que iban sus 4 hijos. Hacía 3 años, Mateo había llegado a mi casa con los hombros caídos y la mirada de un niño asustado. Su pequeño negocio de diseño gráfico no iba bien, y Lorena se negaba a sacar a los niños del colegio de élite. «Sería una humillación, mamá», me dijo. «No puedo hacerle eso a mi familia». Así que hicimos un pacto. Yo me haría cargo de los pagos, los 4, directamente desde mi cuenta del banco. Una transferencia automática el día 25 de cada mes. 4 pagos que sumaban una cantidad que a mí me hubiera costado un año de trabajo en los primeros días de la panadería. Pero era por mis nietos, por su futuro. Era mi forma de asegurarme de que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Mateo me lo agradecía con llamadas secretas y visitas a escondidas. Lorena, por su parte, vivía en su burbuja, presumiendo en sus comidas con amigas que su marido era un proveedor excelente, que a sus hijos no les faltaba nada. Y yo, desde mi cocina, sonreía en silencio. No necesitaba el crédito. Me bastaba con saber que mis niños estaban bien. El pan ya estaba trenzado, barnizado con huevo y listo para entrar al horno. El aroma era tan dulce, tan lleno de promesa. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de Lorena en la pantalla y mi primer impulso fue de sorpresa. Ella nunca me llamaba. Nunca. Contesté con una sonrisa en la voz. «Lorena, hija, qué milagro. ¿Cómo estás?» No hubo respuesta a mi saludo.
Solo una voz fría y afilada como un cuchillo. Escúcheme bien, señora. Le voy a pedir un favor. Deje de estar llamando a Mateo al trabajo. Lo distrae. ¿Entiende? Y deje de estarle metiendo ideas a los niños de que tienen que venir a verla cada fin de semana. Me quedé helada, con la mano llena de harina suspendida en el aire. Pero yo no he llamado a Mateo. Él me llamó a mí. Y lo de la visita fue idea suya. Tartamudeé. ¡No me mienta!, gritó. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Siempre es lo mismo con usted? Manipulando, tratando de comprar a mis hijos con sus panes y sus cuentos viejos. ¿Qué es lo que busca? ¿Lástima? Yo no sabía qué decir. El aire se me fue de los pulmones. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Era un veneno puro. Mire, señora, continuó, bajando el tono a un siseo aún más cruel. Estamos muy ocupados. Tenemos una vida, compromisos sociales, cosas que usted no entiende. No tenemos tiempo para estarla entreteniendo. Así que haga algo útil y déjenos en paz. Usted no hace nada por esta familia. Nada. Y esas fueron las palabras. Usted no hace nada por esta familia. La frase rebotó en las paredes de mi cocina, matando el olor a pan, matando la luz del sol, matando la alegría que había sentido hacía solo unos minutos. Mis manos empezaron a temblar. El hermoso pan trenzado que sostenía, el que había hecho para Valentina, se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo, deshaciéndose. Un desastre de masa y azúcar en mis baldosas limpias. Lorena colgó. No esperó una respuesta. Simplemente me dejó ahí, con el pitido monótono del teléfono en la oreja y el corazón hecho pedazos en el pecho. Si a usted alguna vez le han pagado con ingratitud, déjeme un me gusta. Así sé que no estoy sola en esto. Me quedé de pie, mirando el pan destrozado en el suelo. El pan de mi nieta. Era como si hubiera tirado al suelo un pedazo de mi propio corazón. El silencio en la casa era abrumador. Ya no oía el canto de los pájaros en el jardín, ni el suave murmullo del refrigerador. Solo el eco de su voz. Vieja, usted no hace nada. Me senté en una de las sillas del comedor, la que siempre usaba Julián. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas. Las lágrimas querían salir, quemándome los ojos, pero me negué a dejarlas caer. He llorado por la muerte de mis padres. He llorado por la partida de mi esposo. No iba a llorar por la crueldad de una niña malcriada que no sabía ni de dónde venía el plato de comida que se llevaba a la boca. Pero el dolor estaba ahí. Un dolor sordo, pesado. Era la injusticia, la mentira, el desprecio con el que me había hablado. Yo, que me levantaba a las 4 de la mañana durante 30 años para que a mi hijo no le faltara nada. Yo, que entregué mi juventud a un horno caliente y a sacos de harina. Yo, que en secreto estaba financiando el castillo de naipes en el que ella vivía. Me sentí tan tonta, tan increíblemente ingenua. Creía que mi sacrificio silencioso era un acto de amor puro, pero en realidad solo había servido para alimentar la arrogancia de ella y la cobardía de mi propio hijo, que no se atrevía a darle a su madre el lugar que merecía. El timbre de la puerta me sacó de mi trance. Por un momento pensé que era Mateo, que venía a disculparse, pero era Carlos, el muchacho que me trae el supermercado cada semana. Un joven amable, de unos 20 años, siempre con una sonrisa cansada, de quien trabaja el doble de lo que debería. Doña Concepción, buenos días. Le traigo su pedido, dijo, entrando con las bolsas. Su sonrisa se borró al verme. Doña, ¿se encuentra bien? Está muy pálida. Fue entonces cuando vio el pan en el suelo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¡Ay, qué lástima! Con lo ricos que le quedan. ¿Quiere que le ayude a limpiar? Su amabilidad, la simple decencia de un extraño, fue como una bofetada. Este muchacho, que apenas me conocía, me trataba con más respeto que la madre de mis nietos. No te preocupes, Carlos. Fue un accidente, le dije, forzando una voz que no sonara tan rota. Dejó las bolsas en la encimera y sin que yo se lo pidiera, se agachó con una servilleta de papel y empezó a recoger los trozos más grandes de masa. No es molestia, doña. A mi abuela le pasaba a veces, se le cansaban las manos. Me miró desde el suelo. Déjeme ayudarla. Hoy por usted
mañana por mí. Me quedé mirándolo, a ese muchacho bueno, y sentí una oleada de claridad. Lorena me había llamado vieja, y sí, lo soy. Mis manos se cansan, mi espalda duele, pero mi mente está más afilada que nunca, y mi dignidad, esa no me la pisa nadie. Cuando Carlos se fue, después de negarse a aceptar una propina, me quedé mirando la cocina. El desorden, el pan arruinado, el silencio. Ya no era una abuela triste. Era Concepción, la mujer que convirtió un hornito de segunda en un imperio. La mujer que sabe el valor de cada centavo, porque lo sudó. La que firmaba los cheques. La palabra de Lorena seguía ahí, flotando en el aire. Usted no hace nada. Una pequeña sonrisa, fría y delgada como el filo de un cuchillo, se dibujó en mis labios. Ah, ¿no? Me dije en voz baja. Pues vamos a ver qué pasa cuando, de verdad, no haga nada. Me levanté de la silla. Caminé con paso firme, rodeando el desastre en el suelo. No lo limpié. Lo dejé ahí como un recordatorio. Fui a mi cuarto, abrí el armario y saqué mi bolso. El bueno. El que usaba para las reuniones importantes del negocio. Busqué mi chequera y la tarjeta del banco. Me miré al espejo. Vi las arrugas, el pelo blanco, los ojos cansados. Pero también vi la chispa que Julián siempre decía que se me encendía antes de una batalla. La batalla acababa de ser declarada. Y yo nunca, en mi vida, he perdido una. No esperé a que se me pasara el coraje. El coraje, cuando es justo, no es veneno, es combustible. Con el bolso bien sujeto bajo el brazo y las llaves del coche en la mano, salí de mi casa sin mirar atrás. El desastre de masa y azúcar seguía en el suelo de la cocina, un monumento a mi propia ceguera, que se quedara ahí. A veces uno necesita ver el desastre para recordar por qué está limpiando su vida. Conduje por las calles de la ciudad con una calma que me sorprendió a mí misma. No había temblor en mis manos, no había lágrimas en mis ojos. Había una claridad fría, como la de una mañana de invierno. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar y reafirmar mi decisión. Durante años había conducido por estas mismas calles para ir a festivales escolares, a partidos de fútbol de los gemelos, a presentaciones de ballet de Valentina, siempre con el corazón en la mano, con una bolsa llena de galletas o un pastel recién hecho, siempre en mi papel de abuela. Hoy no. Hoy era Concepción, la dueña de Pan y Corazón, yendo a una junta de negocios, la junta más importante de mi vida. El banco no estaba lejos. Es el mismo banco con el que Julián y yo sacamos nuestro primer préstamo, poniendo como garantía lo único que teníamos, nuestra palabra y un par de manos dispuestas a trabajar hasta sangrar. Hoy, el gerente se levanta de su silla cuando me ve entrar. Me conoce mi historia. Mi nombre en este lugar no es la viejita, es la clienta fundadora. Doña Concepción, qué gusto verla por aquí. ¿Un cafecito?, me dijo Ricardo, un hombre joven y eficiente que heredó el puesto de su padre, quien a su vez lo heredó del abuelo. 3 generaciones de banqueros que habían visto crecer mi patrimonio como quien ve crecer un árbol de ceiba. Gracias, Ricardo, pero no tengo tiempo para café, respondí, y mi voz sonó firme, sin el más mínimo titubeo. Necesito hacer un movimiento en mi cuenta. Es urgente. Me hizo pasar a su oficina privada, un cuarto con paredes de cristal y muebles modernos que siempre me parecieron fríos. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre su escritorio impecable. Dígame, doña, ¿en qué puedo servirle? Abrí mi bolso, saqué el estado de cuenta que me llegaba cada mes y lo puse sobre la mesa. Con el dedo, señalé 4 líneas específicas, 4 transferencias automáticas programadas para el día 25. Estas 4, dije, quiero cancelarlas. Todas, a partir de hoy. Ricardo se inclinó para ver mejor, ajustándose las gafas. Frunció el ceño ligeramente. Eran pagos considerables, dirigidos a la cuenta del Instituto Bilingüe San Patricio. ¿Está segura, doña Concepción?, preguntó, con un tono de genuina preocupación. Son las colegiaturas. Estoy más segura que nunca en mi vida, Ricardo, lo interrumpí, pero sin alzar la voz. Hay ramas en el árbol familiar que no están dando fruto, solo están consumiendo savia, y yo soy la que cuida las raíces. Es hora de podar. Me miró por un segundo, y creo que entendió. No la historia completa, pero sí el fondo.
Vio en mis ojos no a una anciana senil, sino a la matriarca que toma una decisión ejecutiva. Asintió lentamente. Como usted ordene, doña. Tecleó algo en su computadora. El sonido de las teclas era el único ruido en la oficina. Clic, clic, clic. Cada clic era un ladrillo que quitaba del castillo de arena de mi nuera. Imprimió un documento y me lo pasó junto con una pluma. Firme aquí, por favor. Es la cancelación oficial, con efecto inmediato. Tomé la pluma. La tinta negra se deslizó sobre el papel, formando mi nombre. Concepción. Morales, viuda de Ramírez. Una firma que había cerrado tratos por millones, que había despedido y contratado, que había construido un futuro. Esta firma, sin embargo, se sentía diferente. No estaba construyendo, estaba demoliendo. Pero a veces, para construir algo nuevo y sólido, primero hay que derribar los muros podridos. Le devolví el papel. Gracias, Ricardo. Me levanté. Que tenga un buen día. Igualmente, doña Concepción, dijo, poniéndose de pie también. Y, si me permite, ha hecho usted lo correcto. Un negocio es un negocio, y una familia también debería hacerlo. Sus palabras me confirmaron que no estaba loca. No era una vieja resentida. Era una mujer de negocios protegiendo su inversión más grande, su dignidad. Al volver a casa, el aire se sentía más ligero. El sol parecía brillar con más fuerza. Entré y fui directo a la cocina. El pan destrozado seguía en el suelo. Lo miré. Ya no veía un corazón roto, veía el fin de un ciclo. Con una calma metódica, tomé la escoba y el recogedor. Barrí cada migaja, cada trozo de masa pegajosa. Limpié el suelo hasta que no quedó ni rastro del desastre. Era el primer paso. Luego, mis ojos se posaron en el refrigerador. Estaba cubierto de imanes y fotos. En el centro, la más grande y reciente. Una foto de la familia de mi hijo en sus últimas vacaciones en la playa. Lorena en el medio, con un bikini de diseñador y unos lentes de sol enormes, sonriendo a la cámara como si fuera una celebridad. Mateo a su lado, con una sonrisa algo forzada. Y mis 4 nietos, hermosos, bronceados, pero posando, no jugando. Era la foto perfecta para sus redes sociales. La imagen de una vida que, como yo ahora sabía, era una farsa patrocinada por mi trabajo silencioso. Con mucho cuidado, despegué la foto del refrigerador. La miré por un instante. No sentí rabia, sino una especie de lástima. Fui al cajón donde guardo las cosas viejas, las que no tienen lugar, pero que no me atrevo a tirar. Busqué hasta que encontré lo que quería, una foto pequeña, en blanco y negro, con los bordes amarillentos. Éramos Julián y yo, el día que inauguramos la primera panadería. Teníamos 20 y pocos años, ojeras hasta el suelo, y estábamos cubiertos de harina. Julián me abrazaba por la cintura, y ambos sonreíamos a la cámara. Una sonrisa de agotamiento y de una felicidad tan pura que casi dolía verla. Esa era la verdad. Ese era el cimiento de todo. Tomé esa vieja foto y la puse en el centro del refrigerador, justo donde había estado la otra. La de la playa la guardé en el cajón, boca abajo. Este ya no era un altar para su mentira, era un recordatorio de mi verdad. El teléfono sonó a media tarde. Era Mateo. Su nombre en la pantalla ya no me producía esa punzada de alegría, sino una especie de cansancio. Contesté. ¿Bueno? Mamá. Oye, Lorena me contó que hablaron en la mañana, empezó, con esa voz de culpa que tan bien le conocía. Mira, no le hagas mucho caso, ¿sí? Ha estado muy estresada con lo de la kermés del colegio y... Bueno, ya sabes cómo es ella. Esperé. No dije nada. El silencio es un arma poderosa. La gente se pone nerviosa y empieza a llenar el vacío con sus propias excusas. El caso es que, lo de la comida del sábado, creo que mejor lo dejamos para otro día, ¿te parece? Para que se calmen las aguas. Como tú digas, hijo, respondí. Mi voz era tan neutral, tan serena, que creo que lo descolocó. Esperaba gritos, reproches, llanto. No le di nada de eso. ¿Estás bien, mamá? ¿Te oigo? Rara. Estoy perfectamente, Mateo. De hecho, hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien. Tengo cosas que hacer. Te llamo luego. Y colgué. No le di tiempo a responder. Me senté en el sillón de la sala, el que da al jardín. Vi un colibrí revoloteando en las bugambilias. Me di cuenta de que, por primera vez en años, no estaba esperando su llamada.
No estaba organizando mi vida alrededor de sus visitas. Estaba libre. Esa noche no cociné. Pedí una pizza, algo que no hacía desde que Julián vivía. Me senté a comerla directamente de la caja, viendo una película vieja en la televisión. Me sentí como una rebelde, una mujer de 72 años rompiendo las reglas que ella misma se había impuesto. A la mañana siguiente me levanté con una energía que había olvidado que tenía. Después de mi café, subí al desván. Hacía años que no entraba ahí. El aire olía a polvo y a madera vieja. Busqué entre cajas llenas de ropa de bebé y juguetes rotos hasta que la encontré. Era una caja de cartón, atada con un cordel. Dentro, envuelto en un paño de lino, estaba el primer libro de contabilidad de Pan y Corazón. Lo llevé abajo y lo puse sobre la mesa del comedor. Lo abrí con el cuidado con que se toca una reliquia. La cubierta de cuero estaba agrietada y las páginas, amarillas y frágiles. La caligrafía de Julián, elegante y precisa, llenaba las primeras hojas. Cada saco de harina, cada kilo de manteca, cada centavo ganado y gastado. En esas páginas estaba nuestra vida, nuestro sudor, nuestro sacrificio. Pasé los dedos sobre una de las primeras entradas. Préstamo de doña Elvira para la levadura. Pagar antes de fin de mes. Recordé a la viejita de la tienda de la esquina que nos fió los primeros ingredientes porque, según ella, teníamos cara de gente decente. Recordé las noches sin dormir, amasando a mano porque la máquina se había vuelto a descomponer. Recordé a Mateo de niño, durmiendo en un catre en la trastienda, con el olor a pan como arrullo. Todo estaba ahí. La prueba irrefutable de lo que costó construir la vida que Lorena despreciaba y que mi hijo daba por sentada. Cerré el libro. Ya no había dudas. Ya no había culpas. Solo una certeza de hierro. Decidí que no iba a quedarme encerrada en casa, esperando a que llegara el fin de mes. La vida era demasiado corta. Llamé a la panadería principal, la primera, la que está en el barrio viejo. Ramiro, habla Concepción. Voy para allá. Pon a calentar el horno de leña. Ramiro es mi maestro panadero. Empezó como barrendero conmigo y con Julián hace 40 años. Es más familia que mi propia familia. Cuando llegué, el olor a pan recién horneado me abrazó como un viejo amigo. Los empleados me saludaron con un respeto y un cariño que eran un bálsamo para el alma. Patrona, doña Conce, qué milagro. Me puse un delantal. Sentí la harina en mis manos. Era como volver a casa. Hoy voy a enseñarles a hacer el pan de muerto como lo hacía mi abuela, les dije a los panaderos más jóvenes. Y por las siguientes horas me perdí en el ritmo de la panadería. Amasé, formé los huesitos de la masa, horneé. El trabajo físico, el calor del horno, las risas de los muchachos, todo eso me estaba sanando. Era un recordatorio de quién era yo en realidad. Yo no era una viejita inútil, era una creadora, una constructora, la matriarca de un legado hecho de harina y corazón. Al final de la tarde, me senté en una mesita afuera, con un café y una concha recién salida del horno. Vi a la gente pasar, a las madres recogiendo a sus hijos del colegio, a las parejas de novios compartiendo un pan. Mi negocio, mi creación, seguía alimentando a la comunidad, seguía siendo un lugar de encuentro, de calor, de vida. Miré el calendario en mi teléfono. Era 22 de mes. Faltaban 3 días para el 25. 3 días para que el castillo de naipes empezara a temblar. No sentí ansiedad ni ganas de venganza. Solo una paz profunda, la paz de quien ha puesto sus cuentas en orden. El día 25 llegaría. No era un castigo, era simplemente el fin de mes y el comienzo de una lección que mi hijo y su esposa nunca olvidarían. Los días que siguieron a mi visita al banco transcurrieron en una calma extraña, como el silencio que precede a una tormenta de verano. El 23, el 24, no eran más que números en el calendario. Yo no esperaba con ansia, no me frotaba las manos pensando en la lección que se avecinaba. Simplemente vivía, volvía a mi rutina, pero era una rutina nueva, una que me pertenecía solo a mí. Me levantaba con el sol, pero no para amasar panes para otros, sino para cuidar de mi jardín. Podaba las rosas con una paciencia que había olvidado, sintiendo la textura de los pétalos y el pinchazo de las espinas. Hablaba con mis plantas, les contaba mis secretos. Ellas, al menos,
Sabían escuchar sin juzgar. El día 24 por la mañana hice una llamada. No a mi hijo, sino a mi abogado, el licenciado Morales. Un hombre serio, de mi edad, que había manejado los asuntos de pan y corazón desde que era apenas un negocio familiar. Ernesto, soy Concepción, le dije. Necesito que revisemos mi testamento y un par de fideicomisos, solo para asegurarme de que todo esté en orden. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Concepción, ¿está todo bien? ¿Te sientes mal? Su preocupación era genuina. Me siento mejor que nunca, Ernesto. Por eso mismo quiero poner la casa en orden. A veces, la claridad llega de golpe y hay que aprovecharla. Acordamos una cita para la siguiente semana. Colgué el teléfono y sentí que había colocado otra pieza en su lugar. No estaba planeando mi partida, estaba asegurando mi legado, protegiéndolo de manos ingratas. Esa misma tarde hice algo aún más importante. Fui a ver al doctor Cárdenas, mi médico de toda la vida. Un hombre bueno que me había atendido desde que Mateo era un niño con asma. Doctor, quiero que me haga una evaluación completa, le dije, sentada en su consultorio que olía a alcohol y a papel viejo. No solo física, quiero una evaluación cognitiva, completa, con todo lo que eso implique. El doctor Cárdenas me miró por encima de sus lentes. Concha, te veo más lúcida que a muchos de mis pacientes de 40. ¿A qué viene esto? No le conté la historia completa. No hacía falta. Le di la versión corta. Hay gente que podría querer usar mi edad en mi contra. Y yo necesito un papel, firmado y sellado por la ciencia, que diga que la única cosa vieja que tengo son las rodillas. Él sonrió. Una sonrisa comprensiva. Entiendo perfectamente. Me sometió a una serie de pruebas durante más de una hora. Preguntas, acertijos, pruebas de memoria. Recordé fechas, nombres, eventos con una claridad que hasta a mí me sorprendió. Al final, el doctor se reclinó en su silla. Concepción, si la lucidez fuera un negocio, tú seguirías siendo la dueña del imperio. Estás perfecta. Me entregó un informe detallado, con su firma y el sello del hospital. 3 páginas que decían, en lenguaje técnico, que mi mente estaba tan afilada como un bisturí. Guardé esos papeles en mi bolso, junto a mi cartera. Eran mi escudo, mi blindaje. Ahora sí, que viniera la tormenta. El día 25 llegó y se fue sin ninguna novedad. El 26 también. El silencio era casi ensordecedor. Sabía que los sistemas bancarios y administrativos no son inmediatos. Una colegiatura no pagada no dispara una alarma de inmediato. Es una bola de nieve. Empieza pequeña, en un escritorio de contabilidad, y va creciendo. La primera señal llegó el 27 por la tarde. Estaba regando mis geranios cuando mi celular vibró. Era un mensaje de Mateo, corto y seco. Mamá, el pago del colegio de los niños no pasó. ¿Puedes revisar tu cuenta? Debe ser un error del banco. Leí el mensaje y apagué la pantalla. No respondí. Seguí regando mis plantas. El agua caía sobre la tierra seca, y yo sentía una sed similar siendo saciada en mi alma. Un par de horas después, otra vibración. Esta vez, una llamada perdida de Mateo. Y luego otra. Y otra. Dejé que el teléfono sonara. La melodía, una vieja canción de Agustín Lara, parecía una burla. Cerca de las 8 de la noche, el teléfono volvió a sonar. Era Lorena. Atendí. ¿Bueno? Señora. Su voz era un latigazo. ¿Se puede saber qué pasa? Mateo dice que el pago del colegio fue rechazado y no le contesta el teléfono. La escuela nos ha estado llamando todo el día. Es una vergüenza. Hablaba tan rápido que casi no se le entendía. Ah, caray, dije, con la voz más tranquila que pude encontrar. Qué raro, pues yo no he tenido ningún problema con mi banco. Pues arréglelo, exigió. Mañana mismo tiene que quedar pagado. No pienso pasar por la humillación de que mis hijos no puedan entrar a clases. ¿Me entendió? Lorena, dije, y mi tono se volvió un poco más frío. Creo que hay una confusión. El otro día me dejaste muy claro que yo no hago nada por tu familia. Así que estoy siguiendo tu consejo. Estoy haciendo exactamente eso. Nada. Hubo un silencio de muerte al otro lado. Podía casi oír los engranajes de su cerebro tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Balbuceó. Lo que oyes. Se acabaron los pagos.
Arréglenselas ustedes. Y colgué. Apagué el teléfono. No quería más interrupciones. La primera ficha de dominó había caído. Al día siguiente, el teléfono de mi casa empezó a sonar desde las 7 de la mañana. Era Mateo. No contesté. Dejé que la contestadora automática hiciera su trabajo. Su voz se grabó una y otra vez, cada vez más desesperada. Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Lorena está como loca. Mamá, la directora del colegio nos llamó. Dice que si no pagamos hoy, los niños no pueden presentarse mañana. Por el amor de Dios, mamá. Concepción, soy yo, Mateo. ¿Qué demonios estás haciendo? Nos vas a arruinar. Esto es por tus nietos. Su tono pasó de la súplica a la ira y de la ira a la desesperación. Yo escuchaba los mensajes mientras me tomaba mi café, con el libro de contabilidad de Julián abierto sobre la mesa. Cada una de sus palabras desesperadas contrastaba con la caligrafía ordenada de mi esposo, que hablaba de trabajo duro y deudas pagadas a tiempo. Por la tarde, la llamada que esperaba llegó. «¿Mamá?» La voz de Mateo sonaba rota. «Necesitamos verte. Por favor, hablemos». «No tengo nada que hablar, Mateo. Fui muy clara con tu esposa. Por favor, mamá, te lo ruego. Es la kermés del colegio este sábado. Es importante que vengas. Lorena quiere disculparse. Hablemos ahí, delante de nadie, solo para que veas que de verdad lo siente». Sabía que era una trampa. La disculpa era una mentira. Pero la kermés, el escenario era perfecto. Era el teatro de operaciones de Lorena, el lugar donde ella reinaba. Derrotarla en su propio campo de batalla tenía una simetría poética. «Está bien, Mateo», acepté. «Iré a la kermés, pero no para escuchar disculpas. Iré a ver a mis nietos». El sábado llegué al Instituto Bilingüe San Patricio. Era un desfile de vanidad. Madres con bolsos de marca, padres hablando de sus viajes a Europa, y niños vestidos con ropa que costaba más que mi primer horno. El aire olía a palomitas de maíz y a perfume caro. Yo no desentonaba. Me había puesto un traje sastre de lino color marfil, uno que usaba para las juntas importantes. Mi pelo blanco recogido en un moño elegante, un collar de perlas discretas que me regaló Julián. No era la abuelita del delantal, era doña Concepción, la empresaria. Los vi a lo lejos, cerca del puesto de pasteles. Lorena se movía entre los otros padres con una sonrisa tensa, como una actriz en una obra que se está viniendo abajo. Mateo estaba pálido, ojeando a todos lados como un animal acorralado. Me acerqué a ellos con paso lento y firme. La sonrisa de Lorena se congeló cuando me vio. «Suegra, qué bueno que vino», dijo, con una amabilidad tan falsa que rechinaba. Mateo ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Necesito hablar con ustedes, en privado», dijo él. Nos apartamos hacia una zona más tranquila, detrás de las gradas del campo de fútbol. Apenas estuvimos solos, la máscara de Lorena se cayó. «¿Ya está contenta?», siseó. «Ha conseguido lo que quería, humillarnos. Los niños llevan 2 días sin ir a la escuela. Todo el mundo está preguntando». «Yo no he hecho nada, Lorena. Solo dejé de hacer lo que tú me dijiste que no hacía», respondí, mirándola directamente a los ojos. Mateo intervino, poniendo una mano en mi brazo. «Mamá, por favor. Fue un error. Lorena estaba estresada. No quiso decir eso. Sabemos todo lo que haces por nosotros. Por favor, solo haz el pago. Lo arreglaremos después». «No, Mateo. No hay nada que arreglar después. El después es ahora», le dije, quitando su mano de mi brazo. Fue entonces cuando Lorena jugó su carta final. «Usted no entiende», dijo, con una risa amarga. «Esto ya no se trata del dinero. Se trata del futuro de sus nietos. ¿O va a dejar que los expulsen por un capricho de vieja resentida?» Y ahí estaba, la ofensa, la acusación. Estaba a punto de responder cuando una voz serena nos interrumpió. «Señor y señora Ramírez, doña Concepción, lamento interrumpir». Era la directora del colegio, una monja irlandesa de unos 60 años, la hermana Agnes. Tenía una mirada azul y penetrante que parecía ver a través de las personas. Se había acercado sin que nos diéramos cuenta. La cara de Lorena se descompuso. Esta era la máxima humillación. La directora en persona, hablando de dinero en medio de la kermés. «Hermana Agnes, qué gusto verla», tartamudeó Lorena.
Justo hablábamos de ese malentendido administrativo. La hermana Agnes no le sonrió. Su mirada se posó en mí. Doña Concepción no la había visto desde la última gala de benefactores. Es un placer tenerla aquí. Luego se volvió hacia Mateo y Lorena. El malentendido, como usted lo llama, señora Ramírez, es que llevamos 4 días sin recibir el pago de las 4 colegiaturas. Y como saben, las reglas son muy claras. Lorena estaba morada de la vergüenza. Mateo miraba al suelo. Era mi momento. Miré a la hermana Agnes, luego a mi hijo y a su esposa. Y en voz alta, clara, para que no quedara ninguna duda, dije: «Hermana, no se preocupe. No hay ningún malentendido. Mi nuera me informó hace unos días que yo no hago nada por esta familia. Y yo, a mi edad, he aprendido a hacer caso. Así que decidí, simplemente, dejar de hacer nada». El silencio que siguió fue absoluto. La hermana Agnes alzó una ceja, su expresión indescifrable. Lorena abrió la boca, pero no le salieron palabras. Parecía un pez fuera del agua. El golpe había sido certero, público y definitivo. Cuéntenme en los comentarios. ¿Ustedes hubieran tenido la sangre fría para hacer lo que yo hice en ese momento? ¿O habrían cedido? La hermana Agnes, una mujer que sin duda había visto toda clase de dramas familiares, carraspeó discretamente. «Comprendo», fue todo lo que dijo, pero en esa única palabra había un universo de entendimiento. Su mirada se suavizó un poco al volverse hacia mí. «Doña Concepción, quizás usted y yo podríamos hablar en mi oficina en otro momento. Hay asuntos de la fundación del colegio que me gustaría discutir con usted». Era una salida elegante, una forma de reconocer mi posición y, al mismo tiempo, desestimar a los otros dos. Luego, con una inclinación de cabeza, se alejó, dejándonos a los 3 en medio de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. En cuanto la figura de la monja desapareció entre la multitud, Lorena explotó. Pero no fue un grito, fue un susurro venenoso. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacernos esto? Delante de todo el mundo». «Yo no hice nada, Lorena. Solo dije la verdad», respondí con calma. Fue entonces cuando Mateo, mi hijo, el hombre que yo había criado para ser fuerte y decente, me miró con una expresión que nunca había visto en él. Era una mezcla de pánico y rabia. «Se acabó, mamá», dijo, con la voz temblorosa. «Esto se acabó. Si no arreglas esto ahora mismo, te juro que no volverás a ver a tus nietos. Nunca más». La amenaza quedó flotando en el aire, fea y desesperada. La última bala de un hombre desarmado. Era su contraofensiva, la manipulación emocional, el chantaje más bajo y cruel que un hijo puede hacerle a una madre. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que corriera al banco, pero no me conocían. Ya no. Sostuve su mirada, la de mi propio hijo amenazándome. No sentí dolor, ni siquiera decepción. Sentí lástima. Me acerqué un paso a él y hablé en voz baja para que solo ellos dos me oyeran. «Mateo, qué pena me das. ¿Crees que esto se trata de 4 colegiaturas? ¿Crees que tu poder sobre mí es dejarme ver o no a los niños?» Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Todavía no entiendes nada. El colegio es solo la punta del iceberg. Ustedes dos están parados en un castillo de naipes que se sostiene sobre un solo pilar. Y ese pilar, hijo mío, soy yo». Me di la vuelta sin esperar respuesta. Los dejé ahí, plantados detrás de las gradas, con sus amenazas y su desesperación. Caminé de regreso hacia el corazón de la kermés, con la cabeza en alto. La música alegre, las risas de los niños, el sol de la tarde, todo parecía normal. Pero yo sabía que acababa de detonar una bomba, y lo único que quedaba era esperar a ver la magnitud de la destrucción. No me fui de la kermés de inmediato. Hacerlo hubiera sido una huida, y yo no estaba huyendo. Con la misma calma con la que había llegado, compré un boleto para la tómbola, saludé a un par de viejas conocidas que me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, e incluso me acerqué al puesto de juegos para ver a mi nieta Valentina lanzar aros a unas botellas de plástico. Ella no me vio. Estaba demasiado concentrada, con la lengua fuera, tratando de ganar un pececito dorado. La observé desde la distancia, un dolor sutil pellizcándome el corazón. La amenaza de Mateo, «no volverás a verlos», era veneno,
Pero yo tenía el antídoto. El antídoto era la verdad, y la verdad es una medicina amarga que tarda en hacer efecto. Me fui cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Conduje a casa sintiendo el peso de la tarde, pero no era un peso de derrota. Era el peso de una armadura, la que me había puesto para la batalla que se avecinaba. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. El lunes por la mañana, mientras me tomaba mi café, sonó el timbre. No era el cartero. Eran 2 hombres con uniforme de una empresa de mensajería. Uno de ellos me entregó un sobre grande, de color manila, con el sello del Instituto Bilingüe San Patricio en la esquina. Requería mi firma. Firmé. Les di las gracias y cerré la puerta. Me senté en la mesa del comedor, con el viejo libro de contabilidad de Julián a mi lado, y abrí el sobre. Dentro había 4 cartas idénticas, una por cada uno de mis nietos. Eran las notificaciones oficiales de suspensión. Las palabras eran formales, impersonales. Lamentamos informarle que, debido al incumplimiento de las cláusulas financieras del contrato de servicios educativos, el alumno Mateo Ramírez Jr. queda suspendido de sus actividades académicas a partir de la fecha. Leí una de las cartas hasta el final. Estaba firmada por la hermana Agnes. Era un documento frío, burocrático, pero para mí era la prueba tangible de que mis acciones tenían peso en el mundo real. El castillo de naipes no solo temblaba, había perdido su primera pared. Puse las cartas a un lado, una junto a la otra, en perfecta fila. No sentí ni una pizca de triunfo, solo una profunda, helada y necesaria resolución. La verdadera tormenta se desató esa misma noche. Eran casi las 10. Yo estaba en mi cuarto, leyendo, cuando oí el chirrido de llantas en la calle, seguido de un portazo. Luego, golpes violentos en la puerta principal. No era un llamado, era un asalto. Sabía quiénes eran. Me tomé mi tiempo. Puse el marcapáginas en mi libro, me puse mi bata y bajé las escaleras con toda la lentitud del mundo. Los golpes seguían, cada vez más furiosos. «¡Mamá, abre la puerta! Sabemos que estás ahí». Era la voz de Mateo, distorsionada por la rabia. Abrí la puerta. Estaban los dos, recortados contra la luz del porche. Mateo tenía la cara roja, desencajada. Lorena estaba a su lado, con los brazos cruzados, temblando de una furia contenida. Sus ojos me barrieron de arriba a abajo, juzgando mi bata, mi calma, mi existencia. «¿Podemos pasar o vamos a darles un espectáculo a los vecinos?», pregunté, mi voz tan serena que pareció enfurecerlos aún más. Entraron como una ráfaga de viento helado. Lorena empezó a caminar por mi sala, tocando mis cosas, mis fotos, mis recuerdos, como si estuviera evaluando los bienes para un embargo. Mateo se plantó frente a mí. «¿Qué es esto, mamá?», dijo, sacando una de las cartas de suspensión de su saco y agitándola en mi cara. «¿Estás orgullosa de ti? Los niños. Expulsaron a los niños». «No están expulsados, Mateo. Están suspendidos». «Es diferente», corregí, cerrando la puerta con suavidad. «No juegues conmigo», gritó. «Todo el colegio lo sabe. Lorena tuvo que inventar que tenían varicela para justificar que no fueran hoy. La vergüenza. ¿Entiendes lo que es la vergüenza?». Lorena se detuvo frente a la foto de Julián y mía en el refrigerador. La miró con desprecio. «Claro que no lo entiende», dijo, volviéndose hacia mí. «Una mujer como usted, que se pasó la vida cubierta de harina en un barrio de obreros, ¿qué va a saber de reputación, de mantener un estatus?». Sus palabras eran dardos, pero mi piel, curtida por años de calor de horno y de vida, era demasiado gruesa. Me senté en mi sillón, el mío, el que tiene la forma de mi cuerpo. Los miré. «Siéntense», les dije. No fue una petición, fue una orden. Dudaron un segundo, pero lo hicieron. Se sentaron en el sofá de enfrente, rígidos, como 2 acusados esperando su sentencia. «Hablemos de estatus, Lorena», empecé, mi voz baja y controlada. «Tu estatus se construye sobre 3 pilares, una casa en un barrio exclusivo, un coche del año y 4 niños en el colegio más caro de la ciudad. ¿Correcto?». Ella me miró con los ojos entrecerrados, sin responder. «El pilar del colegio ya se cayó. Hablemos de los otros 2. Hablemos de la casa». Mateo se removió, incómodo. «Mamá, no mezcles las cosas. Esto es sobre el colegio». «No, Mateo.
Esto es sobre todo, lo interrumpí, y mi voz se endureció como el acero. Hace 2 años, cuando tu negocio de diseño gráfico tuvo esa pequeña crisis, viniste a mí. No podías pagar la hipoteca. El banco te iba a ejecutar la garantía. ¿Recuerdas? Mateo palideció. Miró a Lorena, que ahora lo miraba a él con una confusión que rápidamente se transformaba en sospecha. ¿De qué está hablando Mateo?, preguntó ella. Mateo no contestó, así que yo lo hice por él. Habló conmigo, me pidió ayuda, y yo, como siempre, se la di. Fui al banco. Puse mis propiedades, las de Pan y Corazón, como garantía colateral de tu deuda. Y no solo eso. Desde hace 24 meses, cada día 30, mi contador hace una transferencia a tu cuenta para cubrir la diferencia que a ti no te alcanza para el pago mensual. Unos meses más, otros menos. Pero el pago siempre sale completo gracias a mí. Lorena se puso de pie de un salto. Su cara era una máscara de incredulidad. ¿Qué? Eso es mentira. Mateo, dile que es mentira. Pero Mateo no podía decir nada. Estaba hundido en el sofá, con la cabeza entre las manos. Era la primera revelación. El segundo pilar de su vida perfecta acababa de desmoronarse. Ella no vivía en una casa pagada por el trabajo de su exitoso marido. Vivía en una casa garantizada y subsidiada por la viejita inútil a la que despreciaba. Así que verás, Lorena, continué, implacable. Técnicamente, tú vives en mi casa. O, para ser más precisos, en una casa que yo le permito al banco que te preste. Y si yo retiro mi garantía, cosa que puedo hacer con una simple llamada telefónica mañana por la mañana, ustedes 2 y mis 4 nietos estarán en la calle en menos de 30 días. El silencio que llenó la sala era denso, pesado. Lorena se quedó de pie, petrificada. Su respiración era agitada. Miraba a su marido, luego a mí, como si de repente se diera cuenta de que había estado jugando una partida de ajedrez sin saber que su reina estaba en jaque mate desde el primer movimiento. Creyó que ya lo había entendido todo, que el problema era el colegio y la casa, que mi poder residía en el dinero que les daba, pero aún no había visto la verdadera profundidad del abismo sobre el que bailaba. Ahora, dije, inclinándome un poco hacia adelante, hablemos del tercer pilar. Tu negocio, Mateo, tu fuente de ingresos, el trabajo que te permite pagarle a Lorena sus comidas con amigas, sus viajes, su ropa de marca. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de una desesperación que nunca antes le había visto. Mamá, ya basta. Por favor, suplicó. No, hijo, aún no. Durante años he callado. He sido discreta. He permitido que construyan su fantasía sobre mis cimientos. Anoche, tu esposa me gritó que yo no hago nada. Hoy, vamos a dejar muy claro todo lo que hago. O, mejor dicho, todo lo que hacía. Me levanté y fui a la mesa del comedor. Tomé el viejo libro de contabilidad de Julián. El contacto con el cuero agrietado me dio fuerza. Volví a mi sillón y lo puse sobre mi regazo. Este libro, Mateo, contiene la historia de cómo se construye algo de la nada. Con sudor, con sacrificio, con noches sin dormir. Tu padre y yo lo escribimos con nuestras propias manos. ¿Y sabes qué aprendimos? Que un negocio, para ser real, necesita clientes. Clientes que pagan. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Hablemos de tus clientes, en particular, de tu cliente más grande. Esa empresa de exportación de alimentos que te da el 80% de tus ingresos. Comestibles del Sol, creo que se llama, ¿no? Mateo asintió, mudo. Una gota de sudor le resbalaba por la sien. Un cliente maravilloso, continué. Te paga a tiempo, nunca te regatea el precio. Te da trabajo constante desde hace... ¿cuánto? ¿3 años? Justo desde tu última gran crisis. Lorena me miraba, sin entender, pero con el pánico creciendo en su rostro. Comestibles del Sol, Mateo, dije, dejando caer cada palabra como una piedra en un pozo. Es una sociedad anónima, una empresa fantasma. La constituí yo misma hace 3 años. El director es mi abogado, el licenciado Morales. La dirección fiscal es uno de mis almacenes, y el dinero que te paga sale directamente de la cuenta de utilidades de Pan y Corazón. Fue como si hubiera detonado una bomba nuclear en medio de mi sala. La segunda revelación, la que lo destruía todo. La cara de Mateo se descompuso.
Pasó del pánico a una comprensión vacía, total. El color se le fue del rostro. No solo no era el proveedor que su esposa creía, ni siquiera era un profesional competente, era un niño jugando a tener una oficina y su mamá le pagaba un sueldo para que no se sintiera mal. La humillación era absoluta. Lorena, por su parte, se dejó caer en el sofá. Soltó una especie de gemido ahogado. Su mundo entero, el estatus, la reputación, la casa, el colegio, la imagen de su marido, todo era una mentira, una farsa elaborada, financiada por mí. Así que no, Mateo, concluí. Mi voz ahora era casi un susurro, pero cortaba más que cualquier grito. Tú no tienes un negocio, tienes una mesada, una muy generosa, por cierto. Y todo, absolutamente todo lo que ustedes llaman su vida, es una rama de mi árbol, un árbol que yo planté, que yo regué con mi vida entera, y como dueña del árbol, decido qué ramas se podan. Lorena fue la primera en reaccionar. Su desesperación se convirtió en veneno puro. Su última y patética maniobra. Monstruo, siseó, poniéndose de pie de nuevo, con los ojos inyectados en sangre. Eso es lo que es usted, un monstruo controlador. Hizo todo esto para manipularnos, para tenernos bajo su pulgar. Nunca nos quiso ayudar, solo quería poder. No me inmuté. Te equivocas, Lorena. Si hubiera querido poder, te lo habría restregado en la cara desde el primer día. Lo hice por amor. Un amor ciego, estúpido, que me hizo creer que mi hijo sería feliz si le evitaba cualquier fracaso, y que tú lo respetarías si él te daba la vida que exigías. Me equivoqué. El amor sin respeto no es amor, es abuso. Y ustedes dos abusaron de mí. Me usaron, me exprimieron, y cuando sintieron que ya no les servía, me insultaron y me descartaron como a un trasto viejo. Mi mirada se posó en mi hijo, que seguía catatónico. ¿Y tú? Mateo, tú eres la mayor decepción. Permitiste que tu esposa humillara a tu madre. Te escondiste detrás de mis faldas, de mi chequera, mientras jugabas a ser un hombre. Tu padre se avergonzaría de ti. Esas últimas palabras parecieron romper algo dentro de él. Mateo levantó la vista y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de rabia, sino de una derrota total. Se arrodilló frente a mí. Literalmente, se dejó caer de rodillas en mi alfombra. Mamá, perdóname. Sollozó, la voz rota. Perdón. Yo no sabía qué hacer. La presión, Lorena, los niños. Yo solo quería... Lorena lo miró con asco. Levántate, Mateo. No te humilles así delante de ella. Pero él no la escuchó. Apoyó la cabeza en mis rodillas, como hacía cuando era un niño y se caía de la bicicleta. Su cuerpo se sacudía con los sollozos. Era una imagen patética. Un hombre de 40 años llorando a los pies de su madre, porque su mundo de mentira se había derrumbado. Dejé que llorara por un minuto. No lo toqué. No lo consolé. El perdón no se regala, se gana. Cuando sus sollozos se calmaron un poco, hablé. Levántate, Mateo. Las lágrimas no van a pagar las cuentas. Se levantó, avergonzado, y volvió a sentarse en el sofá. Lorena nos miraba a los dos con un odio helado. La batalla había terminado. La rendición era incondicional. Ahora venía la negociación de los términos. Abrí el viejo libro de contabilidad. Esto no es una negociación, dije, mi voz tranquila pero firme como una roca. Esto es una reestructuración. De ahora en adelante, las cosas se harán a mi manera, o no se harán. Les di dos opciones. La primera, podían rechazar mis condiciones. En ese caso, al día siguiente yo retiraría la garantía de la hipoteca, disolvería Comestibles del Sol y cancelaría cualquier tipo de ayuda. Se quedarían sin casa, sin ingresos y con 4 niños suspendidos del colegio. Serían libres y en la ruina. La segunda opción, aceptaban mis términos, sin discusión, sin peros. Los términos eran simples y no negociables. 1. Venderían la casa, inmediatamente. Con el dinero liquidarían la hipoteca y lo que sobrara iría a un fondo para la educación de los niños, un fondo que yo administraría. 2. Se mudarían a una de las casas que tengo en el barrio viejo, una casa decente, limpia, de 3 recámaras, cerca de la primera panadería. El alquiler sería simbólico, pero pagarían sus servicios. 3.
Los niños serían inscritos en la escuela pública del barrio, una escuela buena y respetable donde estudió su padre. 4. Lorena, tú te buscarás un trabajo, de lo que sea, cajera, recepcionista, vendedora, aprenderás lo que cuesta ganar un peso. 5. Mateo, tu negocio se cierra mañana. El lunes te quiero a las 6 de la mañana en la panadería principal. Vas a empezar desde abajo, de repartidor, con el sueldo mínimo. Aprenderás el valor del negocio que tu padre y yo construimos con las manos. Y 6. La condición más importante. A mí, a su madre y abuela, me van a tratar con el respeto que merezco. No pido amor, pido respeto. Esas son las condiciones. Tienen hasta mañana al mediodía para darme una respuesta. Me levanté, dando por terminada la reunión. Ahora, por favor, váyanse de mi casa. Los dejé sentados en mi sala, en medio de las ruinas de su vida, con una elección imposible frente a ellos. La libertad de la ruina o la supervivencia de la sumisión. Mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, oí la voz de Lorena, un susurro cargado de veneno. No puedes estar hablando en serio, Mateo. No vamos a hacer eso. No voy a vivir en ese barrio asqueroso. No me quedé a escuchar la respuesta de mi hijo. Ya no importaba. Yo había recuperado el control, no de sus vidas, sino de la mía. No me quedé a escuchar la respuesta de mi hijo. Ya no importaba. Yo había recuperado el control, no de sus vidas, sino de la mía. La puerta se cerró tras ellos, y la casa, por primera vez en mucho tiempo, pareció exhalar un suspiro de alivio. El silencio que dejaron no era vacío, era un silencio lleno de paz. Caminé por la sala, apagando las luces que ellos habían dejado encendidas. Pasé la mano por el respaldo de mi sillón, por la madera de la mesa del comedor, mis cosas, mi espacio, mi santuario, que ellos habían profanado con su ingratitud y su rabia. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Me desperté a la mañana siguiente con el canto de los pájaros, no con la ansiedad de una llamada telefónica. Hice mi café. Me senté en la cocina y miré el reloj. Las horas pasaban con una lentitud deliberada. Las 9, las 10, las 11. No había miedo, no había duda, solo la tranquila certeza de quien ha movido la última pieza en el tablero. A las 11:58, 2 minutos antes de que se cumpliera el plazo, sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz no era más que un susurro roto. «Mamá», esperé. «Aceptamos», dijo, y pude oír cómo se le quebraba la voz. «Aceptamos tus condiciones, todas». Al fondo, escuché un grito ahogado, un sonido de furia y derrota que solo podía pertenecer a Lorena. No dije nada. No hacía falta. «Haremos lo que dijiste», continuó Mateo. «Lo haremos todo». «Bien», respondí. «La inmobiliaria los contactará esta tarde. Espero la máxima cooperación». Y colgué. La guerra había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción. Pasaron 6 meses y 2 semanas. El tiempo, cuando uno está ocupado, vuela. La casa de Mateo y Lorena se vendió sorprendentemente rápido. El fondo para la educación de mis nietos quedó constituido bajo mi estricta supervisión. Y ellos, como habían prometido, se mudaron a la pequeña casa de la calle Robles, a 3 cuadras de la panadería original. Al principio, el silencio de su parte era absoluto. Sabía, a través de Ramiro, mi maestro panadero, que Mateo se había presentado a trabajar el lunes señalado, puntual, callado, con la mirada fija en el suelo. Los primeros días, me contó Ramiro, los otros trabajadores lo miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. El hijo del patrón, jugando a ser pobre. Pero Mateo no jugó. Descargó sacos de harina. Barrió pisos, limpió charolas de hornear hasta que sus manos, antes suaves y de oficinista, se llenaron de callos y pequeñas quemaduras. No se quejó, ni una sola vez. En cuanto a Lorena, la historia era diferente. Consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio dental. Duró 2 semanas. Renunció diciendo que el dentista era un grosero y que las pacientes la miraban por encima del hombro. Luego encontró otro puesto en una tienda de ropa. Duró 1 mes. La despidieron por llegar tarde y tratar mal a los clientes. Su orgullo era una enfermedad que no le permitía aceptar su nueva realidad. Un sábado por la tarde decidí caminar por mi viejo barrio.
El sol de otoño pintaba las calles de un color dorado. El aire olía a pan recién hecho, ese aroma que para mí es el perfume del hogar. Mientras me acercaba a la calle Robles, oí risas de niños. Eran mis nietos. Estaban jugando en la banqueta con otros niños del barrio, a las canicas, sucios, despeinados y absolutamente felices. Valentina, mi pequeña, corría descalza por el pasto del pequeño jardín frontal, persiguiendo una mariposa. No llevaban ropa de marca ni zapatos caros. Llevaban la alegría de una infancia sin poses. Me quedé mirándolos desde la esquina, sin que me vieran. Mi corazón, que yo creía endurecido, se sintió cálido y ligero. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y salió Mateo. Llevaba una camiseta vieja, manchada de harina en el hombro, y pantalones de mezclilla gastados. Estaba más delgado, con ojeras, pero había algo en su rostro que no había visto en años. Paz. Me vio. Por un instante se quedó paralizado. Luego, lentamente, caminó hacia mí. «Mamá», dijo en voz baja. No esperaba que me abrazara ni que me pidiera perdón de nuevo. Las palabras ya no servían. Se metió la mano al bolsillo y sacó un bolillo, todavía tibio. Me lo ofreció. «Salió bueno hoy, mamá. La masa subió perfecta». Tomé el pan. Su calor se transfirió a mis manos. Era un gesto simple, pero significaba todo. Era un reconocimiento, una ofrenda, la primera fruta de su propio trabajo. «Gracias, hijo», le dije. Miramos a los niños jugar. «¿Y Lorena?», pregunté, no por curiosidad, sino porque necesitaba saber. Mateo suspiró. «Se fue, mamá. Hace un mes. Dejó una nota. Dijo que esta no era la vida para ella, que no podía soportar la humillación». No hubo dolor en su voz, solo un cansancio infinito. «Creo que es lo mejor. Para ella, para los niños. Están más tranquilos desde que se fue». Asentí. A veces, la poda tiene que ser hasta la raíz. A la semana siguiente, recibí una llamada de la hermana Agnes. Me pidió que fuera al colegio para hablar de un asunto importante. Fui, no sin cierta aprensión. Me recibió en su oficina, un cuarto impecable y lleno de libros. Nos sentamos y me ofreció una taza de té. «Doña Concepción», comenzó, con su habitual serenidad. «Lo que ocurrió en la kermés me dejó pensando. Su familia no es la única que vive por encima de sus posibilidades para mantener una apariencia. Veo esa presión todos los días. Padres endeudados hasta el cuello solo para poder decir que sus hijos estudian aquí». Hizo una pausa, mirándome fijamente. Su decisión, aunque dura, fue un acto de una integridad admirable. Me hizo cuestionar si nosotros, como institución, no estábamos fomentando más la vanidad que la educación. Me quedé sin palabras. Por eso, continuó, el patronato del colegio ha decidido crear un nuevo programa. Un fondo de becas para familias de mérito académico, pero de recursos limitados. Familias que realmente valoran la educación, no el estatus que ésta confiere. Se inclinó y me pasó un folleto. En la portada, en letras elegantes, se leía: «Fondo Educativo Julián Ramírez». Sentí que se me nublaban los ojos. Su historia nos inspiró, doña Concepción, y nos pareció justo que el fondo llevara el nombre del hombre con cuyo trabajo se construyó todo esto. Queríamos pedirle si aceptaría ser la presidenta honoraria del comité de becas. Y, por supuesto, si consideraría ser nuestra primera benefactora. Le expliqué que yo ya tenía un fondo con el dinero recuperado y que estaría más que honrada de unirlo a su causa. Salí de esa oficina sintiendo que la victoria sobre la ingratitud de mi familia se había transformado en algo mucho más grande. El sacrificio de mi Julián no solo había construido panaderías, ahora construiría futuros. Mi vida recuperó un ritmo apacible. Volví a pasar tiempo en la panadería, no por necesidad, sino por placer. Enseñaba a los jóvenes panaderos los secretos de las recetas de mi abuela. Mateo seguía trabajando duro. Lento pero seguro, se estaba ganando el respeto de los demás, y lo que es más importante, el suyo propio. A veces, los fines de semana, me traía a los niños a casa. Comíamos juntos en la cocina, como antes, sin tensiones, sin apariencias, solo una familia remendada, aprendiendo a ser real. Un día, mientras estábamos horneando galletas, Mateo se quedó mirando el viejo libro de contabilidad que yo había dejado permanentemente abierto sobre la mesa del comedor como un recordatorio.
Se acercó y con los dedos llenos de harina, rozó con reverencia la caligrafía de su padre. «Tantos años», dijo en voz baja, «y nunca entendí nada». «Nunca es tarde para aprender, hijo», le respondí. Y en su mirada vi que por fin, de verdad, estaba aprendiendo. El muchacho del supermercado, Carlos, sigue trayéndome el pedido cada semana. El otro día, mientras guardaba las cosas en la despensa, se detuvo y me dijo: «¿Sabe, doña Concepción? La casa se siente diferente, más ligera, y usted se ve muy bien, se ve en paz». Le sonreí. «Es que he estado haciendo limpieza, Carlos, sacando lo que ya no sirve». Él asintió, como si entendiera perfectamente. La bondad de los extraños, a veces, es el espejo más claro. He aprendido que la familia no siempre es la que lleva tu sangre. Es la que te respeta, la que te valora, la que te ve. He aprendido que el perdón no significa olvidar. Significa recordar sin que duela y establecer nuevos límites para que nadie vuelva a lastimarte. No soy una heroína. Soy solo una mujer que se cansó de ser invisible en la vida que ella misma había construido. Una mujer que, a los 72 años, decidió reclamar su nombre. Si conoces a una mujer que ha dado todo en silencio y necesita recordar su propio valor, envíale esta historia. A veces, escuchar la batalla de otra nos da la fuerza para empezar la nuestra. Mi vida ahora es sencilla. Mis nietos ya no tienen clases de mandarín ni de equitación, pero han aprendido a trepar árboles y a hacer pasteles de lodo. Mi hijo ya no cierra tratos millonarios, pero ha aprendido a hacer el pan que alimenta a su familia, y el orgullo en su cara cuando un cliente le dice «¡Qué rico está!» vale más que cualquier contrato. Miro a mi alrededor, a mi casa en orden, a mi jardín floreciendo, al legado de mi esposo transformado en oportunidades para otros. Me gritaron que yo no hacía nada. Hoy, el pan que mi hijo aprende a amasar alimenta a mis nietos, y el dinero que ya no pago alimenta un fondo con el nombre de mi esposo. Al final, no estaba haciendo nada. Estaba haciendo justicia,